Pues buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeras, también a todos los medios que nos acompañan, buenas tardes. Miren, mi nombre es Fernando Mendoza Tepale, soy integrante del Congreso Nacional Indígena de aquí del estado de Puebla. Y para los que no saben qué es el CNI, el Congreso Nacional Indígena es un espacio de los pueblos, naciones, tribus y barrios de los pueblos originarios del país. En este caso nosotros somos el pueblo náhuatl del estado de Puebla. Lo que nos hace diferentes de otras organizaciones indígenas que se agrupan en todo el país es que nosotros nos estamos organizando por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Y cuando decimos esto es que nos estamos organizando en materia de salud, de educación, de trabajo, de justicia, de libertad, de democracia. Pero eso sabemos que nadie nos lo va a dar, o sea que nosotros como pueblos originarios lo tenemos que construir. En el Congreso Nacional Indígena nos organizamos con compañeros también de otras partes del país, compañeros nahuas, por ejemplo, del pueblo de Ostula, que se están organizando y están luchando contra el narcotráfico, contra el ejército. Ellos están luchando por la recuperación de las tierras. Compañeros nuestros, por ejemplo, también son los huirráricas, que están luchando por sus tierras sagradas. Y otro ejemplo son los hermanos zapatistas, que también son parte del Congreso Nacional Indígena. El motivo de esta rueda de prensa es que estamos en un proceso de conformación del Consejo Indígena de Gobierno, y este Consejo Indígena de Gobierno va a ser representado por una mujer. Para esto también nos estamos organizando nosotros aquí en el estado de Puebla, y lo que pretendemos hacer en materia de la reconstitución integral de nuestros pueblos es un evento que en el siguiente momento les compartirá un compañero maestro homosexual de la Mixteca poblana y una compañera mujer que es madre y es indígena. Entonces yo le paso la palabra a estos compañeros para que ellos les expliquen el motivo y la razón de la invitación y para que también los puedan escuchar de qué es lo que estamos construyendo. Entonces le paso la palabra a los compañeros. Medios, buenos días. Bueno, quiero decir buenos días completos, no nomás la mitad. A ustedes, medios de comunicación e información que nos acompañan. Nitlacategua ika paquilistli, amonihuica cuesoli ipan noyolo. Niseliki teocuitlac, ican ometlahtoli, masehualatoli, iguan cristiano tlahtoli. Dejo todo con alegría, no llevo tristeza en mi corazón. Recibí los cantos sagrados en dos idiomas, en lengua náhuatl y en castellano. Mi nombre es Filos Itlalxochitzin, el de ella es Totlalticpacnantzin. Ella y yo y ella, tenemos tres cosas que informarles, que comunicarles. Una, Inmitli Inchimali, un levantamiento indígena no violento, repito, no violento, está en curso. Es el levantamiento indígena más grande en la historia de México, de hecho, el último. Verán, tan solo en el siglo pasado hubo dos grandes rebeliones indígenas, una a principios y la otra a finales del siglo XX. La primera, una rebelión náhuatl, liderada por nuestro general Emiliano Zapata. La segunda, el 1 de enero del 94, de indígenas celtales, choles, tojolabales, tzotziles, mames y zoques. O sea que el cuento del encuentro de dos mundos es eso, un burdo cuento. Lo que hay, es un conflicto civilizatorio que lleva ya 5 siglos, una guerra de exterminio contra los pueblos originarios que sigue hasta la fecha. En los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX hubo rebeliones indígenas,
desde el norte con los yaquis hasta el sur con los mayas peninsulares. Miren, para nosotros, nosotras, los macehuales, gente originaria de la cultura náhuatl, la tormenta, la guerra, lleva siglos. Llegó a nuestras tierras con la patraña de la civilización y la religión dominantes. En ese entonces, la espada y la cruz desangraron a nuestra gente. Con el paso del tiempo, la espada se modernizó y la cruz fue destronada por la religión del capital, pero se siguió demandando nuestra sangre como ofrenda al nuevo Dios, el dinero. Resistimos, siempre resistimos. Nuestras rebeldías fueron suplantadas en las disputas entre unos contra otros por el poder. Unos y otros, arriba siempre, nos demandaron luchar y morir para servirlos. Nos exigieron obediencia y sometimiento bajo la mentira de liberarnos. Como aquellos a quienes decían y dicen combatir, vinieron y vienen a mandar. Hubo así supuestas independencias y falsas revoluciones, las pasadas y por venir. Los de arriba se turnaron y se turnan desde entonces para mal gobernar o para aspirar a hacerlo. Y en calendarios pasados y presentes, su propuesta sigue siendo la misma, que nosotros, pongamos la sangre, mientras ellos dirigen o simulan dirigir. Y antes y ahora, olvidan ellos que no olvidamos. Y siempre la mujer abajo, ayer y hoy. Pero los calendarios no solo trajeron dolor y muerte para nuestros pueblos. Al expandir su dominio, el poder creó nuevas hermandades en la desgracia. Vimos entonces al obrero y al campesino hacerse uno con nuestro dolor y yacer bajo las 4 ruedas del carromato mortal del capital. Conforme avanzó el poder en su paso por el tiempo, más y más crecía el abajo, ensanchando la base sobre la que el poder es poder. Vimos entonces sumarse a maestros, estudiantes, artesanos, pequeños comerciantes, profesionistas, los etcéteras con nombres diferentes, pero idénticos pesares. No bastó. El poder es un espacio exclusivo, discriminatorio, selecto. Entonces las diferencias fueron también perseguidas abiertamente. El color, la raza, el credo, la preferencia sexual, fueron expulsadas del paraíso prometido, siendo que el infierno fue su casa permanente. Le siguieron la juventud, la niñez, la ancianidad. El poder convirtió así a los calendarios en materia de persecución. Todo el abajo es culpable por ser mujer, por ser niño, por ser joven, por ser adulto, por ser anciano, por ser humano. Pero al expandir la explotación, el despojo, la represión y la discriminación, el poder también amplió las resistencias y las rebeldías. Vimos entonces y ahora levantarse la mirada de muchos, muchas, diferentes pero semejantes en la rabia y la insumisión. El poder sabe que solo es lo que es sobre quienes trabajan, los necesita, nos necesita. A cada rebelión respondió y responde comprando o engañando a los menos, encarcelando y asesinando a los más. No teme nuestras demandas, es nuestro ejemplo el que le causa horror. No bastó. De dominar naciones, el poder del capital buscó poner a la humanidad entera bajo su pesado yugo. Tampoco fue suficiente. El capital pretende ahora manejar a la naturaleza, domarla, domesticarla, explotarla, es decir, destruirla. Siempre con la guerra, en su avance destructor, el capital, el poder, demolió primero feudos y reinos, y sobre sus ruinas levantó naciones. Luego devastó naciones, y sobre sus escombros erigió el nuevo orden mundial, un gran mercado. El mundo entero se convirtió en un inmenso almacén de mercancías. Todo se vende y se compra. Las aguas, los vientos, la tierra, las plantas, los animales, los gobiernos, la justicia, la salud, la educación, el conocimiento, la diversión, el deseo,
el amor, el odio, la gente. Pero en el gran mercado del capital no solo se intercambian mercancías. La libertad económica es solo un espejismo que simula acuerdo mutuo entre quien vende y quien compra. En realidad, el mercado se basa en el despojo y la explotación. El intercambio es, entonces, de impunidades. La justicia se transformó en una caricatura grotesca y en su balanza siempre pesa más el dinero que la verdad. Y la estabilidad de esa tragedia llamada capitalismo depende de la represión y el desprecio. Pero no bastó tampoco. Dominar en el mundo material no es posible si no se domina en las ideas. La imposición con religiones se profundizó y alcanzó a las artes y las ciencias. Como modas de vestir, surgieron y surgen filosofías y creencias. Las ciencias y las artes dejaron de ser lo distintivo de lo humano y se acomodaron en un estante del supermercado mundial. El conocimiento pasó a ser propiedad privada, lo mismo que la recreación y el placer. El capital, así, se consolidó como una gran máquina trituradora, usando ya no solo a la humanidad entera como materia prima para producir mercancías, también a los conocimientos, a las artes y a la naturaleza. La destrucción del planeta, los millones de desplazados, el auge del crimen, el desempleo, la miseria, la debilidad de los gobiernos, las guerras por venir, no son producto de los excesos del capital o de una conducción errónea de un sistema que prometió orden, progreso, paz y prosperidad. No, todas las desgracias son la esencia del sistema. De ellas se alimenta, a costa de ellas crece. La destrucción y la muerte son el combustible de la gran máquina del capital. Y fueron, son y serán inútiles los esfuerzos por racionalizar su funcionamiento, por humanizarlo. Lo irracional y lo inhumano son sus piezas claves. No hay arreglo posible, no lo hubo antes, y ahora ya tampoco se puede atenuar su paso criminal. La única forma de detener la máquina es destruirla. En la guerra mundial actual, la disputa es entre el sistema y la humanidad. Por eso la lucha anticapitalista es una lucha por la humanidad. Quienes todavía pretenden arreglar o salvar al sistema, en realidad nos proponen el suicidio masivo, global, como sacrificio póstumo al poder. Pero en el sistema no hay solución y no bastan ni el horror, ni la condena, ni la resignación, ni la esperanza en que ya pasó lo peor y las cosas no harán sino mejorar. No, lo cierto es que se va a poner peor. 2. Inixtli Inyolo. La conformación del Consejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena está en proceso. Pronto, en un par de semanas, se dará a conocer públicamente cómo será su conformación. Habrá un hombre y una mujer representando a sus pueblos, por regiones y por estados. La conformación de este Consejo Indígena de Gobierno no es una mera ocurrencia. Es el resultado de consultar a 43 pueblos indígenas en 523 comunidades de 25 estados de la República. La conformación del Consejo Indígena de Gobierno será en mayo próximo, en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Se darán entonces a conocer formalmente las características que deben poseer quienes conformarán dicho consejo: ser indígenas, hablar la lengua, conocer su cultura, ser parte del CNI, haber acompañado la lucha de sus pueblos, ser propuestos y nombrados de acuerdo a los usos y costumbres de cada pueblo. Una vez conformado nuestro Consejo Indígena de Gobierno, se procederá a nombrar a su vocera, sí, una mujer, quien participará como candidata independiente en los comicios electorales a la presidencia de la República Mexicana en las elecciones del 2018. Este Consejo Indígena de Gobierno caminará los 7 principios del CNI: servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, representar y no suplantar.
Las organizaciones, barrios, naciones, tribus y pueblos originarios organizados en el CNI hemos decidido gritar nuestro ya basta. Sí, vamos por todo. Hemos decidido que no vamos a permitir que se siga destruyendo nuestro país. Hemos decidido no dejar que el pueblo y su historia mueran por la enfermedad que es el sistema capitalista, un sistema que, en todo el mundo, explota, despoja, reprime y desprecia a los seres humanos y a la naturaleza. En el CNI hemos decidido luchar para sanar nuestros suelos y nuestros cielos, y lo hemos decidido hacer por los caminos civiles y pacíficos. Nuestras causas son justas e innegables. No nos confundan, no pretendemos competir con ellos porque no somos lo mismo. No somos sus palabras mentirosas y perversas. Somos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda, esa que sacude al mundo cuando la tierra retiembla. Ahora, desde el Congreso Nacional Indígena, estamos llamando a una lucha en que podemos participar todos, todas, sin importar la edad, el color, el tamaño, la raza, la religión, la lengua, la paga, el conocimiento, la fuerza física, la cultura, la preferencia sexual. La lucha a la que llamamos e invitamos, el CNI, es una lucha por la vida con libertad, con justicia, con democracia, con dignidad. Ahora es la hora del Congreso Nacional Indígena. Y 3, Inxóchitl-Incuícar. Desde antes de la conquista española, los macehuales ya estábamos divididos, pues no había una nación náhuatl. Lo que imperaba era la hegemonía y la dominación azteca sobre otros pueblos nahuas, tecpanecas, tlaxcaltecas, huejotzingas, y también sobre otros pueblos que no eran nahuas, totonacos, mixtecos, popolocas. En la época de la colonia, los nahuas fuimos divididos en encomiendas. Actualmente lo estamos en entidades federativas. En el CNI estamos nahuas que vivimos en una decena de estados del país, y aún dentro de nuestras propias comunidades estamos divididos por los diferentes partidos políticos y religiones cristianas. Al conocer y reconocer nuestra historia, hemos aprendido que nuestro origen y rasgos culturales vienen de hace más de 500 años, de mucho más atrás en el tiempo, de la antigua Tolán, que no es otra que la sagrada Teotihuacán, que desde entonces no uno, sino muchos pueblos nahuas han pasado a lo largo de la milenaria historia de la cultura náhuatl, que nuestra historia no es solo cosa del pasado, que es también y sobre todo cosa del futuro. Al afirmar que somos macehuales, gente originaria del mundo náhuatl, estamos diciendo que, como pueblos, hemos resistido la guerra de exterminio que el capitalismo nos impone, pues los siglos han pasado y seguimos teniendo un rostro y un corazón propios, o sea, identidad, que somos portadores de una forma de comprender y vivir la existencia, distinta de los moldes conceptuales conocidos por el hombre occidental. Soñamos, pues, con reconstruir juntos nuestro mundo, no para dar un vuelco imposible a alguna añorada época del pasado, sino para hacer uno nuevo, mejor, porque en el actual solo hay caos, muerte y destrucción, al lado, siempre, de las organizaciones, pueblos, naciones y tribus que conformamos el CNI. Como macehuales, pensamos que, para fortalecernos, es bueno que nos encontramos para compartirnos lo que vemos y hacemos en los diferentes ámbitos de las vidas de nuestras comunidades en el presente, en educación, salud, comunicación, seguridad, arte, economía, espiritualidad y política. Es por eso que decidimos convocar y convocarnos al primer encuentro Macehualtin, por la reconstitución integral del pueblo náhuatl. Sí, nada más eso queremos, mirarnos y escucharnos como pueblo náhuatl, pero no solo entre integrantes del CNI, sino también con otros paisanos, con gente que, de una u otra forma, mantiene conscientemente alguna relación, apego, interés o vínculo con el mundo náhuatl. Para la realización de este primer encuentro, estamos poniendo nuestro espacio, el caracol que canta al universo, en el municipio de Huitziltepec, aquí en la Mixteca poblana.
Se llevará a cabo los días 11 y 12 de marzo del presente. Nuestros invitados especiales serán integrantes nahuas del Congreso Nacional Indígena y una comisión de padres nahuas de Ayotzinapa, quienes, por cierto, ya confirmaron su asistencia. Todos, todas, están invitados. La flor de la palabra no muere, aunque en silencio caminen nuestros pasos. En silencio se siembra la palabra, para que florezca a gritos se calla. La palabra se hace soldado para no morirse en el olvido. Al olvido solo regresarán quienes rinden su historia. Para vivir se muere la palabra, sembrada para siempre en el vientre del mundo. Naciendo y viviendo nos morimos, siempre viviremos. Tlaxocamati, gracias. Diga. El encuentro, ¿cuál es la diferencia de lo que se está proponiendo en CNI y lo que se propone con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Hay algún, pues, hay vínculo en cuanto a esta decisión? ¿Es meramente del CNI? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es integrante del CNI. En el CNI no tenemos líderes, no tenemos voceros, no tenemos representantes. Decimos que el CNI es la casa de los pueblos indígenas de México. Cuando nosotros nos reunimos ahí, nos reunimos entre hermanos y hermanas. O sea que si llega el pueblo wixárika, los huicholes, su palabra, su voz, es igual de importante que la del yaqui. Y cuando habla el yaqui, su palabra es tan importante y grande como la del zapoteco. Y cuando habla el zapoteco, su palabra es tan grande e importante como la de los otziles, celtales, choles, tojolabales, mames y zoques que conforman los pueblos zapatistas. Lo que quiero decir es que el EZLN es un integrante más del CNI. Lo que estamos construyendo lo estamos haciendo como Congreso Nacional Indígena. El asunto de la candidata no es un asunto del EZLN. O sea que no existe candidata del EZLN. Lo que sí existe es un proceso de conformación, de reconstitución integral de los pueblos que conformamos el CNI. Y esta propuesta política que estamos haciendo a nivel nacional es de nosotros, de todos los pueblos, naciones, tribus y organizaciones que conformamos el Congreso Nacional Indígena. Como dije hace rato, ahora se va a conformar el Consejo Indígena de Gobierno a finales de mayo. Ya que esté el Consejo Indígena de Gobierno, va a surgir de ahí la vocera, que va a ser la que va a hablar no solo por el Consejo Indígena de Gobierno, sino por el CNI, o sea, por todos los pueblos de indígenas que estamos en el CNI. Una vez que se elija quién sea la mujer, la vocera de este consejo, en agosto se van a juntar las firmas para registrarla. Necesitamos algo más de 850,000 firmas, las que pensamos vamos a recaudar sin problema alguno, porque estamos en todo el país. Además tenemos aliados que son trabajadores del campo y la ciudad, obreros, campesinos, organizaciones de todo tipo en todo el país. Entonces no vemos problema alguno en juntar este 1,000,000 de firmas casi. Una vez juntado el 1,000,000 de firmas, se procederá a registrar la candidata. Lo que pase después, ahí ustedes lo verán. ¿Han pensado en las características que debe tener la candidata, que además de ser indígena, qué otros rasgos deberían juntar? Pues no solamente para la candidata, sino para todos los integrantes del Consejo Indígena de Gobierno, deben ser personas honestas, íntegras. Entonces, miren, lo que nosotros queremos que se entienda es que nosotros no estamos proponiendo utopías o sueños. Lo que estamos proponiendo es una realidad que ya se vive en los pueblos. Entonces, cuando tú preguntas esto, creo que el ejemplo más claro es Cherán, en Michoacán. Ahí ya no hay partidos políticos, lo que hay es el Consejo de los Queris. Ellos son nuestros compañeros del CNI. Entonces, para que alguien llegue a ser alguien de los consejos de los 12 hombres y mujeres que forman este Consejo Queri allá en Cherán de los mayores, tiene que tener ciertas características, como no haber estado nunca demandado legalmente, o sea que no debe de ser un criminal,
tiene que ser una persona ya mayor porque tiene que tener experiencia en la comunidad. Entonces no estamos partiendo de la nada, ni de sueños, ¿no? Estamos partiendo de ya la realidad de nuestros pueblos. Todas las características que debe tener esta vocera, pues son las características que vemos nosotros mismos dentro del CNI, pero ya como práctica, no como teoría. No, y en este consejo que van a hacer el 11 y 12 de marzo, ¿tienes estimado cuántas personas van a asistir y si nada? Bueno, ese es un evento de los nahuas. No, espérenme, creo que son dos cosas diferentes. Tú estás preguntando del 11 y 12 de marzo, ¿no? Allá en mi pueblo, en Santa Clara, Huitziltepec. Es una invitación abierta, como dije hace rato, no es solamente para los nahuas, sino para gente que vive en la ciudad y que tiene algún interés por lo nahua, por la literatura, por la cultura, por la arqueología, ve tú a saber qué, ¿no? Pero quienes van a estar ahí somos integrantes del CNI, nahuas. Los de Ostula, Michoacán, ya confirmaron su participación, los de Tlanisco, de Veracruz, de Guerrero me parece también, los familiares de Ayotzinapa, van a ir un hombre y una mujer que son nahuas, que son padres de ahí, de Ayotzinapa, de Guerrero, y pues más o menos así, ¿no? El 11 y 12. Vamos a hablar de todo, como dije hace rato, no de utopías, sino de lo que ya estamos haciendo, o sea, de la educación autónoma, clínicas autónomas, cooperativas, sistemas de gobierno que ya se están implementando, seguridad, como el caso de Cherán o el CIPOC en Guerrero. Pues vamos a hablar de todo eso y también vamos a escuchar a las personas que lleguen, ¿no? Ellos qué piensan, cómo ven el mundo nahua. Es ser una cosa, ¿no? Y creo usted preguntaba otra cosa del Consejo Indígena de Gobierno, ¿sí? El mecanismo, ¿cuál sería? ¿Cómo empezarán? Bueno, como dije ahorita ya esto ya empezó, no es que va a ser algún día, sino que ya empezó. También dije hace rato que ya se va a lanzar esto públicamente en unos días, de cómo va a estar dividido todo por regiones. Lo que sí es que va a haber un hombre y una mujer representantes de un pueblo. La situación de nuestros pueblos es difícil, porque algunos estamos más madreados que otros. Me refiero, por ejemplo, a los nahuas, que estamos divididos en muchos estados, o los totonacos, que están partidos en 2 estados, entre Puebla y Veracruz. Pero, por ejemplo, está el caso de los yaquis, que están en una sola región, en 3 municipios en el norte de Sonora. Entonces estamos tomando en cuenta todo esto para conformar estas regiones. Lo que sí es seguro es que va a haber un hombre y una mujer de cada una de estas regiones que ya se están conformando, que son más de 100 y menos de 200. Entonces, en el caso de los Vinizá, que son los zapotecos de Oaxaca, me parece que hay 2 regiones que son diferentes porque la lengua ya cambió, es diferente. Entonces va a haber un hombre y una mujer de esa región, que es la región del Istmo, y va a haber otro hombre y otra mujer de otra región también zapoteca. Pero eso ya lo sabrán cuando lo demos a conocer públicamente nosotros, el CNI, cómo está esto de las regiones. Pero son más de 100 y menos de 200 regiones. O sea que va a haber alrededor, este Consejo Indígena de Gobierno va a tener poco menos de o alrededor de 400 personas. Y su vocera va a ser esta mujer. No importa quién sea, porque no va a hablar por ella, ni va a hacer lo que ella sienta. Solo va a ser eso, ¿no? La voz de lo que es el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces nosotros no vemos problema en eso, que tengamos que votar por ella, quién es la más bonita o quién es la que habla mejor, no. Todas las mujeres del CNI son integracionistas y entonces puede ser cualquiera de ellas, solamente es llegar a un acuerdo. Entonces supongo yo que ya que esté el Consejo Indígena de Gobierno vamos a decir, usted compañera, ¿cómo ve? Y si ella acepta, sí, y ya. Es solo eso, nuestra vocera. ¿Por qué esta decisión de lanzar un candidato independiente? No sumarse a otros que no han manifestado que buscan una candidatura independiente. Porque nosotros vemos todo este asunto de otra forma. ¿Qué es lo que traté de explicar hace rato? Lo traté. Pero el conflicto que nosotros vemos es civilizatorio. El proyecto de nación que se ha implantado en México desde hace 500 años hasta hoy es el proyecto occidental, el de Occidente. No importa cómo lo vean, si es la corona española, si son los liberales, si son los conservadores, si es el PRI, si es el PAN, si es Morena, si es quien sea, ¿no? Todos ellos tienen un proyecto de país que se enmarca dentro de la civilización occidental y nosotros no contamos. Recuerden que en 2001 se dio la oportunidad inédita para que se aprobaran los derechos y la cultura indígena. ¿Y qué fue lo que recibimos del Estado mexicano?
traición, desprecio, como de por sí siempre nos tratan. Entonces, como decía hace rato, nosotros decidimos, no yo, sino en la asamblea, que fue el quinto Congreso Nacional Indígena a nivel nacional, en octubre y diciembre del año pasado. Cuando nosotros decimos ya basta, es hasta aquí, ya estuvo, ¿no? Ahora va la nuestra. Ya gobernaron los extranjeros, ¿no? 300 años, la corona española, y miren el desastre que hicieron. Luego gobernaron los criollos después de la independencia, y miren lo que hicieron. Ya gobernaron los mestizos con el Estado Nacional, y miren lo que hicieron. Lo que hicieron del país es caos, muerte, destrucción, desaparecidos, la destrucción de la naturaleza. Ahora va la nuestra. De eso se trata todo esto. Cuando decimos que es el último levantamiento indígena, es porque entonces lo vemos desde lo mundial. No es México el que está en crisis, es el planeta Tierra. Es un sistema mundo que se está derrumbando, se está cayendo en pedazos. Y si no hacemos nada, ustedes y nosotros, me refiero a todos los mexicanos, esto ya valió. Desde nuestra óptica ya no existe el Estado Nacional, dejó de existir hace tiempo. Lo que quedan son pedazos y que los están malbaratando. Quien gobierna el país no es un gobierno, es una mera administración. Da lo mismo si es Peña Nieto o Felipe Calderón o quien sea. Las decisiones se toman más arriba. Es el poder financiero mundial el que decide. Nosotros lo que estamos diciendo es, si no hacemos nada, esto ya se lo llevó el carajo. Tenemos que hacer algo. Y le estudiamos, le vimos, desde muchas ópticas de todos los pueblos indígenas, lo que está viviendo cada pueblo indígena, el horror que está viviendo cada pueblo indígena. Piensen ustedes en Ustula, con 34 muertos, desaparecidos, un niño asesinado por el ejército. Hace unos días la Marina secuestró a 5 integrantes de la policía comunitaria. En medio de ese horror es en el que estamos diciendo, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos pero así, no violento, civil y pacífico? Se nos cerraron todas las opciones. Cuando digo que este es el último levantamiento indígena que conocerá la historia de México, es en serio, porque no lo digo yo, su humilde servidor, lo decimos en colectivo, los pueblos indígenas de México. Se nos acabó el tiempo, ya no hay otra cosa que hacer. La única forma que nos queda es así, no violenta, civil, pacífico, y lo que tenemos es esto, una mujer, porque queremos darle en las entrañas de este sistema capitalista el machismo y el racismo, que luego se dejaron ver, ¿no?, cuando sacamos nuestra propuesta. Los medios, los intelectuales, todos nos empezaron a ver como siempre nos ven, como menores de edad, como retrasados mentales, como pordioseros. Hubo quien hizo burla y dice, ya van a salir con su candidata, ¿no? Porque así nos ven, como que solo servimos para servir a los otros. Se han encargado de eso, ¿no? ¿O que no lo han visto la novela que siempre aparece la señora bonita y güerita? Y atrás está la india que dice, buenos días, patroncita. Esa es nuestra terrible historia. Nosotros decimos, se acabó. Ya, hasta ahí dio esto. Ahora va la nuestra. Pero así, juntos, organizados. Después de este proceso, ¿cuál es, cuál sería el segundo paso? Viendo toda, bueno, la historia, ¿no?, de cuántos años que se ha venido manejando así el país, con políticos, con independientes, ¿cuál sería como, o más bien cuál sería la expectativa una vez ya elegida la candidata? Nosotros vamos a dar un paso, que va a ser este, que va a ser hasta hacer el registro, porque no es un juego, no estamos jugando así. Hay quien hablaba de una candidata simbólica, no es en serio, se va a registrar. Ese es nuestro paso. ¿Qué va a pasar después? Y para ser honesto, la respuesta es no sabemos. Pero doy un ejemplo. Nuestros compañeros zapatistas se prepararon durante 10 años para morirse. No había futuro. Durante 10 años consecutivos, día y noche, todo el día se estuvieron preparando para salir en la madrugada del 1 de enero a morir, porque estaban dispuestos a eso. ¿Qué iba a pasar después? No lo sabían. ¿Qué hay hoy? Lo que hay hoy son juntas de buen gobierno,
hay cooperativas autónomas, hay clínicas autónomas, hay escuelas autónomas, hay otro mundo resurgiendo. Ellos no planearon esto. Cuando los milicianos zapatistas se lanzan el 1 de enero, no había en sus cabezas escuelas autónomas, no las había. Sabían que iban a morir, a eso estaban dispuestos. Bueno, pues así nosotros. Vamos a dar un paso que es este. Estamos seguros de ello, no dudamos. ¿Qué viene después? ¿Quién sabe? Cuando los zapatistas hacen eso en 1 de enero, pensaban que todo el país iba a levantar con ellos. ¿Y qué pasó? Que salieron esas marchas multitudinarias para decir no a la guerra, paren, hay que dialogar. Eso no lo esperaban ellos. Lo mismo nosotros. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que vamos a dar este paso. A ver qué pasa. Ya lo verán, ya lo veremos.